Dragonlance, la guerra de los espíritus 3. El nombre del único. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo. 2021. Capítulo 37. Los muertos y los moribundos. Las fuerzas de filo agudo fallaron cuando todavía estaban en el aire. Le era imposible seguir batiendo las alas y empezó a descender en un descontrolado picado. Galdar contempló la aterradora imagen de altas e irregulares rocas de puntas afiladas. Filo agudo se estrelló de cabeza en un pequeño pinar. Durante un instante pavoroso, lo único que vio Galdar fue un manchón de rocas anaranjadas y árboles verdes, escamas azules y sangre roja. Apretó fuertemente los párpados y se asió al dragón con toda la fortaleza de su corpachón, enterrando la cabeza en el cuello del reptil. En medio de brutales zarandeos y sacudidas, escuchó los crujidos y chasquidos de ramas y huesos, olió y saboreó el ácido aroma de las agujas de pino y el efluvio con un matiz a hierro de la sangre fresca. Una rama lo golpeó en la cabeza y a punto estuvo de arrancarle un cuerno. Otra lo golpeó en el hombro y en la espalda. Las ramas rotas abrieron cortes en sus piernas y brazos. De repente, se frenaron con violencia. Galdar dejó pasar unos largos instantes sin hacer nada excepto jadear mientras se maravillaba de seguir vivo. Le dolía todo el cuerpo. No tenía ni idea de si estaba herido gravemente o no. Se movió con mucho cuidado. Al no sentir ningún dolor intenso llegó a la conclusión de que no tenía huesos rotos. Le salía sangre de la nariz, los oídos le zumbaban y la cabeza le dolía terriblemente. Sintió a filo agudo soltar un suspiro estremecido. La cabeza y la parte superior del cuerpo destrozado del dragón descansaba en los pinos que se habían roto bajo su peso. Galdar se desenredó de la maraña de ramas rotas y retorcidas y se bajó de la espalda del azul. En su aturdimiento, le dio la impresión de que filo agudo descansaba en una cuna de ramas de pino. La mitad inferior del dragón, las alas rotas y la cola, quedaran extendidas tras él, sobre las piedras, dejando un rastro de sangre. Galdar miró en derredor buscando el cadáver de Malice. Lo vio a cierta distancia. Su cuerpo era fácil de localizar. En la muerte, había construido una última montaña, un reluciente y rojo cerro de carne sangrante. El humo y las llamas atrajeron su mirada. El fuego consumía al dragón muerto y empezaba a extenderse por la maleza del pinar. Más abajo, en el valle, se encontraba Santion, pero no alcanzaba a divisar la ciudad, ya que se interponían unos nubarrones tormentosos. En el punto donde él se encontraba el sol brillaba radiante, tanto que parecía haber eclipsado al nuevo ojo, puesto que no lo veía en el cielo. No perdió tiempo en buscarlo. Su inquietud principal era Mina. Estaba loco de preocupación por ella y lo único que quería era salir en su busca de inmediato. Pero le debía la vida al gesto heroico del dragón azul, y lo menos que podía hacer por él era quedarse a su lado. Nadie, ya fuera minotauro o dragón, debería morir solo. Filo agudo seguía vivo, aún respiraba, pero eran jadeos dolorosos y superficiales. Le manaba sangre por la boca y sus ojos empezaban a tornarse vidriosos, pero se iluminaron al ver a Galdar. El dragón azul se atragantó con su propia sangre y no pudo continuar. Malice ha muerto, dijo Galdar con voz profunda y retumbante. Gracias por esta batalla. Una victoria gloriosa que se recordará largo tiempo. Mueres como un héroe. Honraré tu memoria, como lo harán mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de sus hijos. Galdar no tenía hijos ni era probable que los tuviera nunca. Sus palabras eran un antiguo tributo dado a un guerrero que había combatido valientemente y moría con honor. Con todo, las palabras le salieron a Galdar del corazón, pues ni siquiera podía imaginar qué terrible agonía eran esos últimos momentos para el dragón moribundo. Filo agudo se estremeció de nuevo y su cuerpo quedó flácido. Cumplí con mi deber, susurró, y murió. Galdar alzó la cabeza y lanzó un bramido de dolor que retumbó en las montañas, un último y adecuado tributo. Hecho esto,
quedó libre finalmente para seguir el impulso de su angustiado corazón, descubrir qué le había ocurrido a Mina. No debería estar preocupado, se dijo. He visto a Mina sobrevivir al envenenamiento, emerger sana y salva de su propia pira funeraria llameante. El único la ama. La ama como quizá no ha amado nunca a un mortal. Takisis protegerá a su elegida, la amparará. Galdar se repitió lo mismo una y otra vez, pero a pesar de todo seguía preocupado. Recorrió con la mirada las puntiagudas rocas que rodeaban el cuerpo del dragón. Había trozos de carne ensangrentados esparcidos por una amplia zona, y las piedras estaban resbaladizas por los restos. Esperaba ver a Mina dirigiéndose hacia él a buen paso, con aquel brillo de exaltación en los ojos. Pero nada se movía en el saliente rocoso donde el dragón había caído. Las aves habían huido al llegar la roja, y los animales terrestres habían buscado refugio bajo el suelo. Todo era silencio excepto el feroz viento que aullaba entre las rocas con un sonido fantasmagórico y sibilante. Lo abrupto del terreno ya hacía difícil avanzar por él sin la complicación añadida de la sangre y la grasa. El minotauro trepaba despacio, sobre todo cuando cada movimiento despertaba el dolor de alguna herida recién descubierta. Galdar encontró su pica, el arma estaba cubierta de sangre y la punta de metal se había roto. El minotauro se alegró de recuperarla. Se la entregaría a Mina como un recuerdo. Por mucho que buscó, no dio con la joven. La llamó una y otra vez a voz en cuello, y su nombre lo devolvió el eco multiplicado por 100, alejándose por las laderas de las montañas, pero no obtuvo respuesta. Al apagarse los ecos solo quedaba el silencio. Tras trepar y salvar el amasijo de rocas, Galdar llegó finalmente al lugar donde se encontraba el cadáver de Malice. El minotauro no sintió nada al contemplar los destrozados restos de la gigantesca hembra roja, ni júbilo, ni triunfo, nada salvo agotamiento, congoja, y cierta sorpresa de que cualquiera de ellos hubiera salido vivo de la confrontación. Quizá Mina no lo ha conseguido, dijo una voz en su interior, una voz que le hizo estremecer de la cabeza a los pies. Mina. La llamó de nuevo y, en respuesta, escuchó un gemido. El flanco de escamas rojas y manchado de sangre se movió. Alarmado, Galdar enarboló la pica rota. Miró intensamente la cabeza del dragón, que yacía de lado sobre las piedras, de manera que solo se veía uno de los ojos. Ese ojo contemplaba fijamente, sin ver, el cielo. El cuello estaba torcido y roto. Malice no podía estar viva. El gemido se repitió y una débil voz lo llamó. Galdar. Con un grito de alegría, el minotauro arrojó lejos la pica y se acercó al cadáver del reptil. Debajo del vientre del dragón vio una mano cubierta de sangre que se movía débilmente. El dragón había caído sobre Mina, inmovilizándola. Galdar apoyó el hombro contra la masa ensangrentada que se enfriaba rápidamente y empujó. El cadáver de la roja pesaba varios cientos de toneladas, y sus esfuerzos tuvieron el mismo resultado que si yo hubiera intentado mover una montaña. Ahora estaba muerto de preocupación, ya que la voz de Mina sonaba muy débil. Puso las manos en el vientre desgarrado del reptil y tiró hacia arriba. Las entrañas se desparramaron emanando un espantoso hedor. Galdar sufrió arcadas y procuró contener la respiración. Casi no puedo levantar esto, Mina, le dijo a la joven. Tienes que salir arrastrándote. Y date prisa. No podré sujetarlo mucho tiempo. Oyó algo en respuesta, pero no lo entendió debido a que la voz de la joven sonaba amortiguada. Apretó los dientes, dobló las rodillas y, aspirando profundamente, tiró hacia arriba con todas sus fuerzas al tiempo que soltaba un gruñido. Escuchó un ruido como si alguien escarbara la tierra, un doloroso jadeo y un grito ahogado. Los músculos le dolían y le ardían, los brazos empezaron a temblarle. No podía aguantar más tiempo. Lanzó un grito de advertencia, dejó caer la masa de carne, y se irguió respirando a bocanadas en medio de los putridos restos. Bajó la vista y se encontró con Mina tendida a sus pies. A Galdar le vino a la cabeza aquella vez que Mina lo había invitado a presenciar un nacimiento. El minotauro no quería estar allí, pero la joven había insistido y, por supuesto, él obedeció. Al mirarla ahora, Galdar recordó vívidamente al minúsculo bebé, tan frágil y débil, cubierto de sangre.
se arrodilló junto a la joven. Mina, musitó, impotente, temeroso de tocarla. ¿Dónde te duele? No distingo si es sangre tuya o del dragón. Sus ojos se abrieron. El color ámbar estaba inyectado en sangre. Mina alargó la mano y asió el brazo del minotauro. El movimiento le ocasionó un gran dolor. Jadeó, estremecida, pero no lo soltó. Reza al único, Galdar, dijo con apenas un hilo de voz. He hecho algo que no ha sido de su agrado. Pídele que perdone mí. Cerró los ojos y su cabeza cayó de lado. La mano resbaló del brazo del minotauro. Con el corazón en un puño por el miedo, Galdar posó los dedos en el cuello de la joven para encontrar el pulso. Al notar el palpito, soltó un suspiro de alivio. Levantó a Mina en brazos. Era tan ligera como recordaba del bebé recién nacido. Tú, grandísima zorra, gruñó. Y no se refería a la hembra de dragón muerta. El minotauro encontró una pequeña cueva, seca y acogedora. Era tan reducida que Galdar no podía ponerse de pie completamente, viéndose obligado a agacharse cuando entró. Tendió a Mina con todo cuidado. La joven no había recobrado el conocimiento, y aunque eso le asustaba, Galdar se dijo que era lo mejor que podía pasarle, ya que en caso contrario no habría soportado el dolor. Una vez dentro de la cueva, tuvo tiempo para examinarla. Le quitó la armadura y la arrojó a un lado. Las heridas sufridas eran terribles. El extremo del hueso de la pierna asomaba entre la carne, que estaba ensangrentada, purpúrea y grotescamente hinchada. Un brazo ya no tenía aspecto de tal, sino que parecía un despojo del mostrador de un carnicero. Respiraba de forma irregular, cada inhalación era un esfuerzo penoso, y más de una vez Galdar temió que la muchacha no tuviera fuerzas para volver a coger aire. Tenía la piel ardiendo, y temblaba con el frío que precede a la muerte. Galdar había olvidado sus propias heridas. Cada vez que hacía un movimiento repentino y un intenso dolor se las recordaba, se sorprendía y se preguntaba distraídamente a qué se debía. Solo vivía para Mina, solo pensaba en ella. Encontró un pequeño arroyo a poca distancia de la cueva, aclaró su yelmo, lo llenó de agua y lo llevó de vuelta al refugio. Le lavó la cara y humedeció sus labios con el fresco líquido, pero Mina no bebió. El agua resbaló por su barbilla cubierta de sangre. A esa altura de la rocosa ladera no hallaría hierbas para calmarle el dolor o bajarle la fiebre. No tenía vendajes. Tenía ciertos conocimientos superficiales para tratar heridas en el campo de batalla, pero eso no era suficiente. Tendría que amputar la pierna partida, pero se sentía incapaz de hacerlo. Sabía lo que significaba para un guerrero quedar lisiado de por vida. Mejor que muriera en un momento de gloria con la derrota del dragón. Como una guerrera victoriosa sobre su enemiga. Iba a morir. Él no podía hacer nada para salvarla, solo ver cómo la vida la abandonaba poco a poco. Solo le quedaba permanecer a su lado para que no muriera sola. La oscuridad fue apoderándose de la cueva. Galdar encendió fuego en la entrada para mantenerla caliente. No volvió a salir de allí. Mina deliraba, estaba febril, murmuraba palabras incoherentes, gritaba, gemía. El minotauro no soportaba verla sufrir y, en más de una ocasión, llevó la mano a la daga para poner rápidamente fin a aquello, pero se contuvo. Aún podía recobrar la conciencia y quería que supiera, antes de morir, que moría como una heroína y que siempre la querría. Y la honraría. La respiración de la joven se volvió más irregular, pero siguió debatiéndose. Luchaba por vivir con gran empeño. A veces abría los ojos y Galdar veía el terrible dolor reflejado en ellos y se le partía el alma. Después los párpados se cerraban sin que Mina hubiese dado ninguna señal de reconocerlo, y la lucha continuaba. Galdar alargó la mano y enjugó el sudor frío de la frente de la joven. «Déjalo ya, Mina», le dijo mientras las lágrimas humedecían sus ojos. «Derrotaste a tu enemigo, el dragón más grande y poderoso que jamás habitó Krynn. Todas las naciones y pueblos te honrarán. Entonarán cantos de tu victoria a lo largo de eras. Tu tumba será la mejor que se haya construido en Ansalon. La gente viajará desde todos los rincones del mundo para rendirte homenaje. Pondré la dragón lance a tu lado y la monstruosa calavera del dragón a tus pies». Lo veía con absoluta claridad.
El relato de su valor conmovería los corazones de quienes lo oyeran. Hombres y mujeres jóvenes acudirían a su tumba para dedicar sus vidas al servicio de la humanidad, ya fuera como guerreros o como sanadores. Caería en el olvido que había caminado en el lado de la oscuridad. Con su muerte se redimía. Sin embargo, Mina siguió luchando. Su cuerpo se retorcía y se sacudía. Los gritos la habían hecho enronquecer. Galdar no podía soportarlo. «Déjala ir», rezó sin pensar lo que hacía o decía, su mente volcada en la joven. «Has acabado con ella. Déjala ir». «Así que es aquí donde la escondes», dijo una voz. Galdar desenvainó la daga, giró sobre sí mismo y salió de la cueva en un solo movimiento. El fuego lo privaba de su visión nocturna. Más allá de las chisporroteantes llamas, todo era oscuridad. Era un blanco perfecto, plantado allí a la luz de la hoguera, y se desplazó con rapidez, sin alejarse. Nunca abandonaría a Mina, y que hicieran lo que quisieran con él. Parpadeó en un intento de traspasar las sombras. No había oído el ruido de pisadas ni el sonido metálico de una armadura ni el golpeteo vibrante del acero. Quienquiera que fuera se había acercado sigilosamente, y ello no presagiaba nada bueno. Se aseguró de sostener el arma de manera que no reflejara la luz. «Se está muriendo», dijo a quienquiera que estuviera allí. «No le queda mucho tiempo de vida. Respeta su muerte y permíteme que me quede con ella hasta el final. Sea lo que haya entre tú y yo, podemos arreglarlo después. Te doy mi palabra». «Tienes razón, Galdar», repuso la voz. «Haya lo que haya entre nosotros, lo arreglaremos más adelante. Te di un gran don, y tú me lo pagaste con tu traición». El Minotauro sintió la garganta constreñida. La daga se deslizó de su laxa mano derecha y cayó en la roca, a sus pies, con un repiqueteo metálico. Una mujer se hallaba en la boca de la cueva. Su figura tapaba la luz de la lumbre, ocultaba la luz de las estrellas. No podía verle la cara con sus ojos mortales porque aún no había entrado en el mundo en su forma física, pero la veía con los ojos de su alma. Era hermosa, la más hermosa que había visto en su vida. Sin embargo, esa belleza no lo conmovía porque era fría y cortante como una guadaña. Ella le dio la espalda y caminó hacia la entrada de la cueva. Con un esfuerzo ímprobo, el Minotauro consiguió que sus piernas temblorosas se movieran. No se atrevió a mirar aquel rostro, no osó buscar aquellos ojos que reflejaban eternidad. No tenía ningún arma con que combatirla, porque no existía tal arma en este mundo. Solo contaba con su amor por Mina, y quizá fue eso lo que le dio coraje para interponer su cuerpo entre la reina Taquisis y la boca de la cueva. «No entrarás», dijo, como si le arrancaran las palabras a la fuerza. «Déjala en paz. Libérala. Hizo lo que querías y lo hizo sin tu ayuda. La abandonaste. Déjalo así. Merece ser castigada», replicó Taquisis con frío desdén. Debió comprender que el hechicero Palin era traicionero, que planeaba en secreto destruirme. Casi lo consiguió. Pero destruyó el tótem y destruyó el cuerpo mortal que había elegido como mi residencia mientras estuviera en el mundo. Por la negligencia de Mina faltó poco para que perdiera todo por lo que he trabajado. Merece el castigo. Merece la muerte o algo peor. Aún así, la voz de Taquisis se suavizó. «Seré clemente. Seré generosa». A Galdar casi se le había parado el corazón de miedo. Jadeaba y temblaba, pero no se movió. «La necesitas», dijo duramente. «Esa es la única razón de que la salves». Sacudió la astada cabeza. «Ahora está en paz, o lo estará pronto. No dejaré que la tengas». Taquisis se acercó más. «Si no te he matado, Minotauro, es por un motivo. Mina me lo pidió. Incluso en este momento, cuando su espíritu empieza a apartarse de su envoltorio de carne, me suplica que sea clemente contigo. Le concederé ese capricho, por ahora. Sin embargo, llegará el día en que se dé cuenta de que ya no te necesita, y entonces arreglaremos lo que hay entre tú y yo». Con una mano lo levantó por el cogote y lo lanzó a un lado, descuidadamente. El Minotauro aterrizó pesadamente entre las afiladas rocas y permaneció tendido allí, sollozando de rabia y frustración. Se golpeó la mano derecha contra las piedras, una y otra vez, hasta que estuvo ensangrentada y llena de contusiones.
Taquisis entró en la cueva y Galdar la oyó hablar con un tono suave. Quedó dulce. Mi pequeña. Mi querida niña. Te perdono. Capítulo 38. Perdido en el laberinto. Gerard estaba decidido a llevar cuanto antes al Consejo de Caballeros la noticia urgente del regreso de Taquisis. Suponía que una vez hubiese construido el tótem y asegurado el control de Sanction, la Reina Oscura se movería rápidamente para hacerse con el control del mundo. Gerard no podía perder tiempo. Había encontrado al elfo, Samar, sin dificultad. Como Sylvanos había predicho, los dos, aunque de razas diferentes, eran guerreros experimentados y, tras unos instantes de tensión, la desconfianza y la sospecha se disiparon. Gerard había entregado el anillo de Sylvanos y comunicado su mensaje, aunque no había transmitido fielmente sus palabras. No había dicho a Samar que el joven rey era cautivo de su propio corazón, sino que lo había pintado como un héroe que desafió a Mina y había sido castigado por ello. El plan del caballero era que los elfos se unieran a los solámnicos en su intento de apoderarse de Sanction y frenar el encumbramiento de Taquisis. Gerard confiaba en que los elfos querrían liberar a su joven rey, y aunque tuvo la clara sensación de que Sylvanos no le caía muy bien a Samar, se las arregló para impresionar al adusto guerrero con su relato sobre el valor de Sylvanos al enfrentarse a Clorant y a sus camaradas. Samar prometió que transmitiría la información a Alanna Starbreeze. No albergaba dudas de que la reina accedería al plan. Los dos se despidieron, jurando reencontrarse como aliados en el campo de batalla. Tras separarse de Samar, Gerard cabalgó hacia la costa. En lo alto de un acantilado donde rompían las olas, se despojó de la armadura negra que lo identificaba como un caballero de Neraka y, una por una, arrojó las piezas al océano. Tuvo la satisfacción de ver, a la tenue luz que precede al alba, cómo las olas arrastraban la armadura y la estrellaban contra las afiladas rocas. «Ahí tienes eso, y así se te atragante», dijo. Después montó en su caballo, vestido solo con pantalones de cuero y una camisa de baño muy desgastada, y partió hacia el oeste. Esperaba que, si el tiempo lo acompañaba y las calzadas se encontraban en buen estado, podría llegar a la casa solariega de Lord Ulrich en 10 días. No pasó mucho antes de que Gerard tuviera que revisar su plan de realizar el viaje en 10 días, ya que todo empezó a salir mal. El caballo perdió una herradura en una zona donde nadie había oído hablar de un herrero. Tuvo que desviarse kilómetros de su camino, conduciendo por la brida a su montura, hasta encontrar uno. Cuando lo logró, el tipo trabajaba con tanta lentitud que Gerard se preguntó si no estaría extrayendo el hierro en lugar de forjarlo. Pasaron días antes de que su caballo estuviera herrado y él volviera a subirse a la silla, y entonces se dio cuenta de que se había perdido. El cielo estaba encapotado, y al no ver el sol ni las estrellas no tenía ni idea de en qué dirección iba. Se hallaba en un área escasamente poblada, y cabalgó durante horas sin ver un alma. Cuando por fin topó con gente para que le orientara, parecía que de repente todos se hubieran vuelto idiotas, porque daba igual la dirección que le decían que debía seguir, siempre acababa atascado en medio de un bosque impenetrable o a la orilla de un río, que no podía franquearse. Gerard empezó a tener la sensación de estar en uno de esos sueños terribles en el que sabes a dónde quieres ir pero que parece que nunca vas a llegar allí. Al principio se sintió irritado y frustrado, pero después de días y días de deambular sin rumbo empezó a sentirse inquieto. Tenía la espada envenenada de Galdar clavada en las entrañas. ¿Las decisiones las tomo yo o lo hace Taquisis?, se preguntó. ¿Acaso está determinando todos mis movimientos? ¿Estoy bailando al son de su flauta? La lluvia no dejaba de caer y estaba empapado. El viento frío le helaba los huesos. Se había visto obligado a dormir al raso durante las últimas noches, y ya empezaba a preguntarse, deprimido, si merecía la pena seguir adelante, cuando vio las luces de una ciudad a lo lejos. Llegó a una posada al borde de la calzada. No tenía muy buen aspecto, pero le proporcionaría un techo, comida caliente y bebida fresca. Y, con suerte, información. Condujo el caballo al establo, almohazó al animal y se ocupó de que se le alimentara y descansara en un lugar cómodo. Hecho esto, entró en la posada.
Era tarde, el posadero se había acostado y estaba de un humor de perros por haberlo despertado. Condujo a Gerard al salón y le indicó un lugar en el suelo. Mientras el caballero extendía su manta, le preguntó al posadero el nombre de la ciudad. El tipo bostezó, se rascó, y contestó en un murmullo irritado: «Es Tyburn». En la calzada a Palantas. Gerard durmió a saltos. En sus sueños, deambulaba por el interior de una casa, buscando una puerta que nunca encontraba. Despierto desde mucho antes del amanecer, miró al techo y cayó en la cuenta de que ahora estaba totalmente perdido. Tenía la sensación de que el posadero le había mentido con el nombre de la ciudad y su situación, aunque el motivo de que mintiera era un misterio para Gerard, salvo que ahora sospechaba que cualquier persona con la que se cruzaba, mentía. Fue a desayunar. Tomó asiento en una silla que se tambaleaba, picoteó una masa indescriptible que, según una criada, eran gachas de avena. Gerard había perdido el apetito, tenía una espantosa jaqueca y se sentía sin fuerzas, aunque lo único que había hecho el día anterior era cabalgar al tuntún. Tenía la opción de volver a hacer lo mismo o volver a su manta. Apartó a un lado las gachas, se aproximó a la sucia ventana, restregó con la mano para quitar el hollín en un trozo del cristal, y echó un vistazo fuera. La lluvia seguía cayendo sin parar. «El sol tendrá que brillar otra vez antes o después», rezongó. «No cuentes con ello», dijo una voz. Gerard miró a su espalda. La única persona que había en la posada era un mago, o al menos es lo que dedujo Gerard, ya que iba vestido con ropajes de un tono entre parduzco y rojizo, del color de la sangre seca, y una capa negra con capucha. El mago se hallaba sentado en un rincón, lo más cerca posible del fuego de la gran chimenea de piedra. Estaba enfermo, o eso creyó Gerard, ya que tosía con frecuencia, y lo hacía de un modo que parecía que echaría los pulmones por la boca. Gerard se había fijado en él cuando entró, pero al tratarse de un mago no había entablado conversación con el otro viajero. El caballero no había creído hablar tan alto como para que le oyera desde el lado opuesto de la habitación, pero al parecer lo que le faltaba a la posada en comodidades lo suplía con una buena acústica. Podía hacer un comentario cortés o fingir que no lo había oído. Se decidió por la segunda opción. No estaba de humor para la camaradería, sobre todo con alguien que parecía encontrarse en las últimas etapas de la tisis. Se volvió de nuevo hacia la ventana para seguir mirando a través del cristal. «Ella controla el sol», dijo el mago. Tenía una voz débil, una especie de susurro que a Gerard le resultó extrañamente persuasivo. «Aunque ya no tiene poder sobre la luna». Soltó lo que parecía una risita que cortó otro acceso de tos. «Y pronto gobernará las estrellas si no se le impide». La conversación había tomado un giro inquietante, y Gerard se volvió hacia el mago. «¿Me hablas a mí, señor?» El mago abrió la boca, pero le sobrevino otro golpe de tos. Se llevó el pañuelo a los labios e inhaló con dificultad. «No», repuso con voz rasposa, irritado. «Hablo por el placer de escupir sangre. Hablar me cuesta demasiado para malgastar el aliento sin necesidad». Su rostro quedaba oculto en las sombras de la capucha. Gerard miró en derredor. La criada había vuelto a la cocina llena de humo, y el mago y él eran los únicos que había en el comedor. El caballero se acercó, decidido a ver la cara del otro hombre. «Me refiero, por supuesto, a Taquisis», continuó el mago. Rebuscó en el bolsillo de la túnica, sacó una bolsita de tela y la puso sobre el templado anaquel que había junto al hogar. Un olor penetrante y acre llenó la habitación. «Taquisis». Gerard se había quedado estupefacto. «¿Cómo lo sabes?», inquirió en voz baja mientras se acercaba al mago. «La conozco de antaño», contestó el mago con su voz susurrante, suave como el terciopelo. «Desde hace muchísimo tiempo, realmente». Volvió a toser brevemente y señaló con un gesto de la mano. «Coge el cazo y echa un poco de agua caliente en esa taza». Gerard no se movió. Se había quedado mirando la mano de hito en hito. La piel tenía un matiz dorado y brillaba con la luz del fuego como las escamas de los peces. «¿Estás sordo, además de atontado, señor caballero?», demandó el hechicero. Gerard frunció el ceño, no le gustaba que lo insultaran ni que le dieran órdenes, sobre todo un desconocido.
se sintió tentado de despedirse fríamente de ese mago y salir del comedor, pero la conversación le interesaba. Siempre podía marcharse después. Cogió el cazo con unas tenazas y vertió el agua caliente en la taza. El mago echó 2 ingredientes de la bolsita. El olor de la infusión era nauseabundo y Gerard arrugó la nariz en un gesto de asco. El mago dejó reposar la infusión y esperó a que se enfriara antes de tomársela. Gerard cogió una silla y la acercó. ¿Sabes dónde estamos? Llevo cabalgando muchos días sin ver el sol ni las estrellas para guiarme. A todos los que he preguntado me dan direcciones distintas. El posadero me dijo que esta calzada lleva a Palantas. ¿Es eso verdad? El mago sorbió un poco de infusión antes de contestar. Mantenía echada la capucha, de manera que la cara seguía oculta en las sombras. Gerard tuvo la impresión de distinguir unos ojos brillantes, de intensa mirada, con algo extraño en ellos, aunque no supo discernir qué. Dice la verdad hasta cierto punto, dijo el hechicero. La calzada lleva a Palantas. Finalmente, puede decirse que todas las que se extienden en dirección este van a Palantas. Finalmente, lo que debe preocuparte más ahora es que primero lleva a Helek. «¿A Helek?», exclamó Gerard. Helek, el cuartel general de los Caballeros Negros. Al caer en la cuenta de que su reacción alarmada podría delatarlo, intentó disimular encogiéndose de hombros. «Así que conduce a Helek». ¿Por qué tenía que preocuparme eso? Porque en este momento 20 caballeros negros y unos cuantos cientos de soldados de infantería están acampados a las afueras de Tyburn. Marchan hacia Saint-Dion, obedeciendo la llamada de Mina. Que acampen donde quieran, dijo fríamente Gerard. No tengo nada que temer de ellos. Cuando te encuentren aquí te arrestarán, apuntó el mago mientras seguía bebiendo a sorbos la infusión. ¿Arrestarme? ¿Por qué? El mago levantó la cabeza y lo miró fijamente. Gerard tuvo de nuevo la impresión de que había algo raro en los ojos del hombre. ¿Qué por qué? Porque si llevaras estampadas en oro las palabras caballero de Solamnia en la frente no sería más obvia tu condición. Tonterías, rió Gerard. Solo soy un mercader que viaja. Un mercader sin productos que vender. Un mercader con aire militar y el pelo muy corto. Un mercader que lleva espada al estilo de un soldado, que marca el paso al andar y monta un caballo de guerra entrenado. El mago resopló con desdén. No engañarías ni a una niña de 6 años. Volvió a tomar un poco de infusión. Aún así, ¿por qué iban a venir aquí?, inquirió Gerard en tono despreocupado aunque su nerviosismo crecía por momentos. El posadero te reconoció como un caballero solámnico en el momento que te vio. El hechicero acabó la infusión y dejó la taza vacía en el estante junto al fuego. La tos se le había calmado de forma notable. ¿Has reparado en el silencio de la cocina? Los caballeros negros frecuentan este lugar. El posadero está en su nómina. Se marchó para informarles de tu presencia aquí. Obtendrá una buena recompensa por entregarte. Gerard miró con inquietud hacia la cocina, de donde, curiosamente, no llegaba ningún sonido. Llamó en voz alta al posadero. No hubo respuesta. El caballero cruzó la habitación y abrió bruscamente la puerta de madera que conducía a la cocina. Sobresaltó a la criada, que confirmó sus temores al soltar un chillido y salir corriendo por la puerta trasera. Gerard regresó a la sala. Tienes razón, admitió. El bastardo se ha ido y la doncella gritó como si fuera a rebanarle el pescuezo. Será mejor que me marche. Tendió la mano al mago. Quiero darte las gracias. Lo siento, pero no te pregunté cómo te llamas ni te dije mi nombre. El hechicero hizo caso omiso de la mano tendida. Cogió el bastón de madera que estaba apoyado contra la chimenea y lo usó para apoyarse en él mientras se ponía de pie. Ven conmigo, ordenó. Gracias por avisarme, pero he de partir de inmediato. Empezó Gerard en tono firme. No escaparás, le interrumpió el mago. Están demasiado cerca. Partieron con el alba y llegarán aquí dentro de unos minutos. Solo tienes una salida. Ven conmigo. Se apoyó en el bastón, que estaba decorado con una garra de dragón dorada que hacía una bola de cristal, y se encaminó hacia la escalera que subía al primer piso. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, desmintiendo su frágil apariencia.
La túnica, sin ninguna característica distintiva, rozaba sus tobillos con un suave susurro. Gerard vaciló un instante y volvió la vista hacia la ventana. La calzada estaba desierta, no se escuchaban sonidos de un ejército, ni tambores, ni ruido de hombres al paso. ¿Quién es este mago para que confíe en él? Solo porque parece saber lo que estoy pensando, solo porque habla de Táquisis. El hechicero se detuvo al pie de la escalera y volvió el rostro hacia Gerard. Los extraños ojos brillaban en las sombras de la capucha. Una vez hablaste de seguir los dictados de tu corazón. ¿Qué te dice el corazón ahora, caballero? Gerard lo miró de hito en hito, con la lengua pegada al paladar. ¿Y bien? Lo instó el mago, impacienta. ¿Qué hay en tu corazón? Desesperación y dudas, respondió finalmente Gerard, con voz entrecortada. Desconfianza, temor, obra de ella. Mientras esas sombras perduren, jamás verás el sol. El mago dio media vuelta y empezó a subir los peldaños. Ahora sí que Gerard oyó ruido, voces de hombres gritando órdenes, tintineo de arneses y el ruido metálico del acero. Corrió hacia la escalera. La planta baja constaba de cocina, un comedor y la sala grande donde Gerard había pasado la noche. En el piso de arriba había habitaciones para hospedar clientes con más recursos económicos, así como la vivienda del posadero, protegida por una puerta atrancada y cerrada con llave. El mago se dirigió directamente a esa puerta. Probó el picaporte, que no cedió, y entonces tocó la cerradura con la bola de cristal de su bastón. Hubo un destello que medio cegó a Gerard y le hizo parpadear unos segundos para librarse de los puntos luminosos grabados en la retina. Cuando por fin pudo ver bien, el mago ya había abierto la puerta. De la cerradura salía un hilillo serpenteante de humo. ¿No puedes entrar ahí?, empezó Gerard. El mago le dirigió una fría mirada. Empiezas a recordarme a mi hermano, caballero. Aunque le quería, a decir verdad había veces que me irritaba lo indecible. Te ronda la muerte, caballero. El mago señaló con el bastón el interior de la habitación. Abre ese arcón de madera. No, ese no. El que está en el rincón. No tiene echada la cerradura. Gerard se dio por vencido. De perdidos, al río, como rezaba el dicho. Entró en el cuarto del posadero y se arrodilló junto al arcón que había señalado el mago. Levantó la tapa y vio un surtido de dagas y cuchillos, una bota, un par de guantes, y piezas de armadura, brazales, espinilleras, charreteras, una coraza, yelmos. Todas eran negras, y algunas llevaban estampado el emblema de los caballeros negros. Nuestro posadero no está por encima de robar a sus clientes, dijo el mago. Coge lo que necesites. Gerard dejó caer la tapa del arcón con un golpe seco. Se puso de pie y retrocedió. No, dijo. Disfrazarte como uno de ellos es tu única oportunidad. No hay gran cosa ahí, desde luego, pero puedes improvisar algo para salir del apuro. Acabo de liberarme de una de esas malditas armaduras. Solo un necio sentimental sería tan estúpido, replicó el mago, y por eso no me sorprende oírte decir que lo hiciste. Ponte todas las piezas de armadura que sea posible. Te prestaré mi capa negra. Tapa multitud de defectos, como he llegado a comprobar. Aunque me disfrazara, daría igual, comentó Gerard. Estaba harto de huir, de disfraces, de mentiras. Dijiste que el posadero les habló de mí. Él es idiota. Tú eres listo y tienes mucha labia. El mago se encogió de hombros. Es posible que la artimaña no funcione. Te la estás jugando. Pero a mi entender merece la pena correr el riesgo. Gerard vaciló un momento. Quizás estuviera harto de huir, pero no lo estaba de vivir. El plan del mago parecía bueno. Su espada, un regalo del gobernador Medan, podría ser identificada. Su caballo todavía llevaba los arreos de un caballero negro, y sus botas eran iguales a las de ellos, sintiéndose como si cada vez estuviera más metido en una terrible trampa de la que escapaba continuamente por la parte trasera para encontrarse de nuevo entrando por delante. Tomó las piezas de armadura que podían encajarle y se las puso rápidamente. Algunas eran demasiado grandes y otras dolorosamente pequeñas. Cuando terminó, parecía un bufón con armadura. No obstante, con la capa negra cubriéndole a lo mejor daba el pego.
Ya está, dijo mientras se volvía. ¿Qué? El mago había desaparecido. La capa negra que le había prometido estaba tirada en el suelo. Gerard recorrió la habitación con la mirada. No había oído salir al mago, pero entonces recordó que ese hombre se movía sin hacer ruido. La sospecha surgió de nuevo en su mente, pero la desestimó. Tanto si el extraño mago estaba a su favor como en su contra, ahora poco importaba ya. Tenía que seguir con el plan. Recogió la capa negra, se la echó por los hombros y salió rápidamente de la habitación del posadero. Al llegar a la escalera miró por la ventana y vio una tropa de soldados formada en el exterior. Resistió el impulso de correr y esconderse. Bajó la escalera a buen paso y abrió la puerta de la posada. 2 soldados que llevaban alabardas le dieron un empellón en su prisa por entrar. Exclamó Gerard, enfadado. Casi me habéis tirado. ¿Qué significa todo esto? Los 2 soldados se pararon, avergonzados. Uno saludó llevándose la mano a la frente. Os pido disculpas, caballero oficial, pero tenemos prisa. Nos han enviado a arrestar a un solamnico que se esconde en esta posada. Quizá lo hayáis visto. Viste camisa de paño y pantalones de cuero, e intenta hacerse pasar por un mercader. ¿Eso es todo lo que sabéis sobre él?, demandó Gerard. ¿Cómo es? ¿De qué color tiene el caballo? ¿Qué estatura tiene? Los soldados se encogieron de hombros, impacientes. ¿Y eso qué importa, señor? Está ahí dentro. El posadero nos dijo que lo encontraríamos aquí. Estaba aquí, dijo Gerard. Se os ha escapado por poco. Señaló con la cabeza la calzada. Salió a galope en esa dirección hace menos de 15 minutos. ¿Que salió a galope?, exclamó boquiabierto el soldado. ¿Por qué no se lo impedisteis? No tenía órdenes de detenerlo, replicó en tono frío Gerard. Ese bastardo no era de mi incumbencia. Si os dais prisa, podéis alcanzarle. Ah, por cierto, es un hombre alto, apuesto, de unos 25 años, con el cabello negro azabache y un largo bigote. ¿A qué esperáis plantados ahí, mirándome como un par de zopencos? Vamos, largaos de una vez. Mascullando entre dientes, los soldados salieron a toda prisa y echaron a correr calzada adelante sin molestarse en saludar. Gerard suspiró y se mordió el labio en un gesto de frustración. Suponía que debía de estarle agradecido al mago por salvarle la vida, pero no lo estaba. La idea de seguir mintiendo, disimulando, aparentando, de estar siempre en guardia, siempre temiendo ser descubierto, lo desmoralizó. Sinceramente, dudaba de ser capaz de soportarlo. Acabar colgado podría ser más fácil. Después de todo, se quitó el yelmo y se pasó los dedos por el cabello amarillo. La capa era bastante gruesa y estaba sudando a mares, pero no se atrevió a despojarse de ella. Por si fuera poco, el paño tenía un olor peculiar que le recordaba el aroma a pétalos de rosa combinado con algo ni de lejos tan dulce y agradable. Se quedó en el umbral, preguntándose qué hacer a continuación. Los soldados escoltaban a un grupo de prisioneros. Gerard apenas prestó atención a los pobres infelices, aparte de pensar que él podría haber sido uno de ellos. Decidió que lo mejor que podía hacer era alejarse a caballo aprovechando la confusión. Si alguien me para, siempre puedo decir que soy un mensajero que se dirige a algún sitio con información importante. Salió al exterior. Alzó la vista al cielo y advirtió con sorpresa y agrado que había dejado de llover y que las nubes habían desaparecido. El sol brillaba radiante. Un sonido extraño, como el balido de una cabra contenta, hizo que se diera media vuelta. Un par de ojos relucientes lo miraban de hito en hito por encima de una mordaza. Los ojos eran los de Tassleof-Thurfoot, y el balido era la exclamación alegre y jovial de Tassleof-Thurfoot. El Tassleof-Thurfoot.